Másterex, educación científica que impulsa tu futuro. En este ciclo de conferencias es el bachiller en Ciencias Biológicas, Fabricio Cotera Ramírez. Fabricio es egresado de la carrera de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú y es un orgulloso alumni de Repu Biology 2024. Actualmente se desempeña como Junior Specialist 1 en Onhainle Lab, espero haberlo dicho bien, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, donde investiga los factores de restricción contra la cápside del antivirus de primates. Hoy Fabricio nos va a presentar su ponencia titulada Restricción de la cápside del virus de inmunodeficiencia de simios es independiente de la actividad del promotor. Su presentación nos va a ofrecer definitivamente una visión muy detallada de estos factores y esperemos que la disfruten y la aprovechen. Así que contigo, por favor, Fabricio, te damos el pase. Gracias y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Irving. Ahorita voy a compartir pantalla. Ok. Bien, como les comentó Irving, bueno, mi presentación se titula Restricción de la cápside del virus de multivirus independiente de la actividad Fabricio, promotor. disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa. Se escucha un Sí. poco bajo, bastante bajo, la verdad. Si podrías, por Ah, favor, hacer algo para ok. escucharte bien, Um, te Déjame agradecer. pasar audio. Sí, Aló, ¿ahora se me escucha mejor? te escuchamos bajito, de todas formas. Algo pasado con el micrófono ahí que se escuchaba. ¿No se escucha? Sí se te escucha, pero bajito. Y Ah, me parece que por ahí Ashley te está teniendo un poco de problema con escucharte. No sé si Ashley, ¿nos puedes confirmar si ahora sí se la escucha bien? a ver, voy a intentar hablar más alto, eso, Sí, lo único ahí que está. puedo hacer. Mucho Ok, mejor. Gracias. esa era mi tono de voz, ok, Genial, disculpe. Fabricio. Ok, bueno, muchas gracias, Irving, por la presentación. Bueno, como bien les comentaba, este se titula La restricción de la cápside de virus de inmunodeficiencia en simios es independiente de la actividad de promotor. Creo que es un poco un spoiler de lo que vamos a ver hoy, pero vamos a entrar a detalle exactamente cómo llegamos a esta conclusión. Como les comento, bueno, actualmente soy trabajador de un laboratorio en la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, aquí dejo mi correo si es que alguien desea contactarse o desea hablar conmigo acerca de ciencia o lo que sea. Un poco sobre mí, bueno, como mencionó, hice mi bachiller en biología en la agraria en Perú. Durante mi pregrado tuve experiencias de investigación en diferentes áreas, pero todo siempre he tratado de enfocarlo en salud pública. He participado en proyectos de parasitología, en metagenómica, más que nada enfocado a resistencia a antimicrobianos, sobre todo para ver, por ejemplo, posibles reservorios de genes de resistencia a antimicrobianos. Y ahora mismo en el laboratorio de Eugenia Lab en Berkeley, y bueno, estudiando más de virología molecular, sobre todo cómo es que algunos viruses han podido pasar la barrera interespecífica, ¿no? Lo que se conoce como zoonosis, y qué son los genes que nos pueden ayudar a impedir que esta zoonosis sigan ocurriendo, ¿no? También he sido alumni de Repu Biology, y bueno, actualmente me desempeño de Junior Specialist en Eugenia Lab. Y bueno, también busco impactar en la sociedad a través de diferentes organizaciones, a través de GELA, RCG Perú, la Sociedad para la Informática, Borderless, Amiib Scholars, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, podemos dar paso al inicio de este proyecto, presentación. Bueno, para empezar, eh, para que todos estemos en el mismo sentido, los lentiviruses en general son un grupo de retroviruses que infectan una diversidad enorme de no solo primates. En esta presentación vamos a hablar más sobre primates, pero en general a diferentes grupos de mamíferos, ¿no? Específicamente vamos a hablar sobre los antivirus de primates. El más conocido que conocemos es el HIV-1, el VIH, ¿no? Conocemos acá que, bueno, genera en pacientes, en etapa crónica, genera lo que se conoce como el SIDA. Pero este solo es un virus de una familia bastante larga, que vemos que en su mayoría infecta a primates, ¿no? Sobre todo los de viejo mundo, pero también del mundo nuevo, ¿no? Y la idea de mostrarles esto es que hay una diversidad enorme de estos viruses, y estos han estado evolucionando millones de años para seguir infectando a sus hospederos, ¿no?
Y los hospederos, por el mismo hecho que siguen existiendo también, eso implica de que han también desarrollado una respuesta inmune innata contra estos viruses, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como una carrera armamentística evolutiva, donde el virus evoluciona o muta algo para ser más infeccioso y el hospedero muta sus respuesta inmune innata para que sea más específica o pueda seguir reconociendo a estos viruses, ¿no? Entonces, un poco más a detalle acerca de cómo es el ciclo de vida de estos viruses, es que, como les comenté, son retroviruses, por lo tanto tienen que retrotranscribir su material genómico es de tipo ARN. Entonces, estos van a tener glicoproteínas en lo que se conoce como envoltura. Entonces, su envoltura va a tener estas glicoproteínas que va a reconocer receptores específicos de las células. Por lo general, suelen infectar a células que tengan receptores CD4, como pueden ser los linfocitos TCD4. Entonces, estas glicoproteínas van a fusionarse con estos receptores y van a permitir la entrada de lo que se conoce como una cápside. La cápside al final no es más que una estructura proteica que va a proteger eh, el material genómico, que como les mencioné, es de tipo ARN, ¿no? Entonces, esta cápside va a transitar por todo el citoplasma y va a permitir el importe nuclear, que básicamente va a interactuar con unas proteínas del poro para que entre este material genómico durante este tránsito del citoplasma se ha estado retrotranscribiendo y aquí se termina de retrotranscribir y ahora como ADN lo que va a hacer es insertarse dentro de el, ma- el genoma de la célula, ¿no? Del hospedero. Eventualmente esto se va a transcribir, se va a traducir, se va a empacar y se va a liberar y va a madurar y va a seguir infectando más células, ¿no? Eso es un proceso que requiere de no solo las proteínas virales, sino también requiere de diferentes proteínas que se conocen como dependency factors, que son básicamente proteínas que son necesarias para que el virus pueda poder completar su ciclo de vida, ¿no? Entonces vemos el ejemplo más clásico es, por ejemplo, los receptores. Son dependency factors porque sin receptores no es posible que el virus pueda, para empezar, fusionar su envoltura con la membrana de la célula, ¿no? De igual manera, hay ciertas proteínas del polo nuclear que son dependency factors, lo que quiere decir que son importantes para el importe nuclear y me da cuenta que no tiene el puntero láser activado. Entonces, son importantes para las proteínas del polo nuclear. También hay otras proteínas que son importantes para la transcripción del virus, ¿no? Como tal, también su traducción y so on. Pero como les comenté, no solo también el virus ha evolucionado para poder hacer esto, sino también el propio hospedero ha evolucionado para poder impedir que el virus pueda completar su ciclo de vida. Entonces van a haber proteínas del sistema inmuninato, que el sistema inmuninato básicamente serían como proteínas antivirales, que son la primera línea de defensa que nosotros tenemos y que son lo que se conoce como inmunidad intrínseca, ¿no? Que es como que está dentro de la célula, ¿no? Hay otras respuestas que también pueden surgir, como anticuerpos, etcétera, etcétera, pero en esta presentación nos enfocamos más en respuesta inmunitaria, ¿no? Que son estas proteínas antivirales. Entonces, estos pueden cumplir diferentes roles para impedir el ciclo de vida en diferentes partes de esta, ¿no? Como puede ser de impedir el importe nuclear, entonces puede ser que algunas proteínas eh, se unan a la cápside para que se estabilice y no pueda al final interactuar con las proteínas de por nuclear e incorporarse al final eventualmente al genoma de la célula. Otras proteínas que van a impedir su transcripción mediante el silenciamiento de estos de genoma viral, otros que van a degradar las proteínas virales que se van a ir traduciendo y otras que van a anclar a los viriones afuera de la célula, cosa que luego eventualmente reclutan a otras células inmunes como las natural killers para que puedan ser destruidas estas células sin que puedan seguir infectando otras más. Entonces, esta es como que como mencioné, una carrera armamentística evolutiva donde yo, virus, evoluciono para, por así decirlo, no ser reconocido o infectar mejor, y yo, célula, evoluciono diferentes mecanismos para que esto no suceda, ¿no? Entonces, realmente es una perspectiva bastante interesante porque, bueno, hay virus que lógicamente nos infectan y infectan muy bien, pero hay otros virus que no nos han llegado a infectar bien, ¿no? Y esto se conoce como virus emergentes que pues están surgiendo, pero que todavía no dan ese salto quizás necesariamente a nuestra especie.
Y esto es debido a que nosotros tenemos estas barreras, ¿no? Entonces, un poco la idea de lo que tiene mi laboratorio es estudiar qué barreras son las que nos protegen contra enfermedades zoonóticas, ¿no? En este artículo, por ejemplo, estos autores, Pisato, 2015, se preocupa mucho sobre todo en este virus que vamos a estar hablando de aquí en adelante, que son el virus de inmunodeficiencia en simios. Entonces, lo que quería ver es básicamente qué componente del virus de inmunodeficiencia en simios es lo que nosotros podemos detectar para decir, hey, esto es un virus que efectivamente, no, o sea, este es un virus básicamente, entonces hay que eliminarlo. Y lo que hicieron básicamente es crear quimeras, ¿no? Este virus de inmunodeficiencia en simios, como les comenté, es como que el primo hermano del VIH, ¿no? VIH nos infecta muy bien a nosotros, pero este virus infecta a otras especies de primates y no nos infecta bien a nosotros. Entonces, justamente es ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos reconocer? Que VIH es muy bueno escapando, pero este virus no es bueno escapando, ¿no? Entonces, lo que hicieron es básicamente reemplazar las cápsides para ver si es que la cápside influye en algo, ¿no? Y lo que hicieron fue crear quimeras. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el VIH normal, todo su genoma entero, y vemos su cápside aquí resaltada. Y aquí vemos otros dos genomas que son exactamente igual que VIH, solo que se ha cambiado la secuencia de la cápside. Cosa que ese genoma VIH, pero con la secuencia de la cápside de este virus de infección en simios que afecta a macacos, ¿no? Pues se llama SIV-MAC, ¿no? Porque afecta a macacos rhesus y de igual manera con VIH2, ¿no? Entonces la idea era ver más o menos si es que la cápside en sí era lo que nuestro sistema innato puede reconocer y restringir, ¿no? Y lo que hicieron fue infectar dos líneas celulares con estos quimeras y estas líneas celulares tienen en particular algo. Las líneas celular GELA, por ejemplo, es una línea celular de endotelio, entonces, por lo tanto, no tienen receptores celulares CD4 naturalmente, ¿no? Bueno, naturalmente no, pero estas, como son una línea celular comercial, entonces han sido editadas, por lo tanto, sí tienen receptores CD4, por lo cual pueden ser infectados por estos viruses. Y el otro línea celular es Jurkats, que son los linfocitos TCD4, que son naturalmente el objetivo principal de estos lentiviruses, ¿no? Entonces vemos básicamente cómo sería la infección en dos ambientes, ¿no? Uno en donde las células no están evolucionadas, por así decirlo, para poder restringir a los lentiviruses, y otros donde las células son su principal objetivo de estos lentiviruses, y estas células han evolucionado un montón de tiempo para poder expresar las proteínas que nos defienden, ¿no? Porque, ojo, ambas son de humanos, ¿no? Pero no quiere decir que ambos van a expresar lo mismo, que tengan el mismo fenotipo, el mismo, por así decirlo, la misma transcripción, ¿no? De estas proteínas antivirales. Entonces, comenzando con la línea de epitelio, vemos que si bien, por ejemplo, la quimera de VIH2 infecta en su mayoría mejor que la quimera del SIV-MAC y del HIV-1, por lo general suelen infectar casi lo mismo hasta cierto punto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el eje X es la cantidad de estos viruses y en el eje Y vemos la cantidad de células infectadas que se detectan por GFP, ¿no? Porque estos lentiviruses, además de haber sido ingeniados para que tengan este cambio en la cápside, también tienen un reportero que es GFP, o sea que a la hora de insertar su genoma dentro de las células, nosotros también podemos detectar cuántas células han sido infectadas mediante cuánta expresión de GFP tienen, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, por lo general, hasta cierto punto, por ejemplo, ¿no? A la unidad 100, por ejemplo, de retrotranscripción, vemos que son infectar casi lo mismo, ¿no? Y esto tiene sentido de la manera que, como les mencioné, las células GELAS no han evolucionado para poder restringir a estos lentivirus, entonces por lo general son bastante susceptibles a cualquier tipo de infección. Esto cambia cuando cambiamos a este línea celular, Jurkats, que son linfocitos TCD4. Como les comenté, estos han estado constantemente evolucionando porque es su principal target en los humanos y en general en cualquier primate. Y lo que vemos es nuevamente aquí, VIH logra ser el que mejor infecta, lógicamente, porque es el virus que mejor se ha adaptado para infectar a nosotros. Luego le sigue VIH2, que es un poco menos patogénico que el VIH1. Y luego vemos que luego sigue la quimera de SBMAC, que
vemos que infecta muy, muy mal. Entonces, eso nos da a entender de que hay un conjunto de genes, conjunto de proteínas antivirales, ¿no? Que identifica específicamente la cápside de los lentiviruses y es lo que nos protege efectivamente de otras infecciones lentivirales, ¿no? Por eso mismo que, por ejemplo, esta quimera, por ejemplo, en general este virus, no ha podido darse salto para poder infectar a nosotros, ¿no? Entonces, vemos que esa defensa, esas barreras, ¿no? Contra zoonosis son específicas para la cápside, ¿no? Porque logran diferenciar entre qué es una cápside de VIH con qué es una cápside de otra cosa más, ¿no? Entonces, esto es interesante y lo que nosotros a partir de este paper lo que queríamos hacer es básicamente identificar qué son estos genes, este conjunto de proteínas antivirales con las que nos protegen sobre todo de estos lentiviruses, ¿no? Entonces, justamente para identificar la función de genes, ¿no? La genómica funcional, lo que nosotros usualmente podemos utilizar es el sistema CRISPR-Cas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es básicamente insertar un vector lentiviral. Ese vector lentiviral va a contener dos cosas principales. Va a contener información para poder expresar la endonucleasa Cas9, que básicamente es una endonucleasa que va a generar un corte específico y esta especificidad se le va a otorgar una ARN guía. Entonces, estos dos componentes van a estar dentro de este vector lentiviral. Este va a incorporar su genoma dentro de la célula y la célula va a expresar el Cas9 con este ARN guía y va a generar un corte en un gen, lo que nosotros hayamos diseñado para que sea targeteado por el ARN guía. Y la idea es que a la hora de generar este corte, va lógicamente la célula a reconocer que hay un daño en el ADN y va a activar diferentes mecanismos para que se repare. Y estos mecanismos de reparación, al no tener un template de cómo es originalmente, lo que va a generar es mutaciones. Y de estas muchas mutaciones que pueden ocurrir, se sabe que muchas de ellas pueden conducir a un cambio de marco de lectura y por lo tanto va a hacer que se generen algunas células, algunos cambios de lecturas en este gen y por lo tanto que ya no se exprese o que se exprese una proteína no funcional. Y en ambos casos, ya sea que no se exprese o que se exprese una proteína funcional, lo que nosotros estaremos haciendo es lo que se conoce como un knockout, que básicamente es como que apagar la función de ese gen. Entonces, nosotros podemos apagar la función de ese gen mediante CRISPR-Cas. Entonces, al final podemos hacer eso con un gen y relacionar esa falta de la función de gen con una característica, ¿no? Entonces, hay tres posibilidades a lo que nosotros apagamos la función de un gen, ¿no? Mediante knockouts. Una es que ese gen tenga un papel como restriction factor. Con eso me refiero a que pueda restringir al virus, ¿no? Que sea como una proteína antiviral. ¿Y eso cómo lo podremos evaluar? Bueno, a estas líneas celulares que hemos generado y que ha sido noqueada por un gen, las podemos infectar y podemos ver la cantidad de viruses que salen de esta célula, ¿no? De esa línea celular. Entonces, si vemos que el viral output, ¿no? La cantidad de viruses que salen es mucho mayor que una línea control, eso quiere decir que ese gen efectivamente tiene una actividad antiviral. ¿Por qué? Porque si le hemos apagado y ha aumentado la cantidad de virus que salen, es porque lógicamente ese gen naturalmente eh, cumple con un rol como que de barrera, ¿no? Que impide que el virus se replica, ¿no? Pero lo estamos eliminando y por lo tanto se producen muchos más virus de lo normal. El otro escenario sería que ese gen no cumpla ningún rol esencial, por lo tanto la salida de estos virus sea pues normal, ¿no? No varíe mucho. Y el tercer escenario sería que ese gen cumpla un rol importante para que el virus se pueda replicar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si nosotros lo apagamos, por así decirlo, vamos a obtener menos cantidad de virus comparados a una producción viral normal, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, como les comenté, hay algunos genes que son importantes para que el virus pueda replicarse, ¿no? Como las proteínas del poro, algunas rutas para transcripción de estos virus, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto es algo súper poderoso, súper confiable. El problema es que, como les mencioné, es algo no específico y por lo tanto, si nosotros necesitamos un vector antiviral con Cas9 y una RNA guía, eso lo estamos evaluando para un gen. Eh, la idea es que nosotros, o sea, si queremos evaluar diferentes genes, esto va a tardar un montón. Va a tardar un montón. El genoma humano tiene millones de genes, entonces no es algo que se pueda hacer individualmente. Entonces, lo que se desarrolló en mi laboratorio es lo que se conoce como
el HB CRISPR screen, que lo que nos permite básicamente es poder evaluar un conjunto de genes, hasta incluso se puede hacer a nivel de todo el genoma, y evaluar, por ejemplo, la función de cada gen, si es que cumple o no un papel durante el ciclo de vida del VIH o en general cualquier lentivirus, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca de esta técnica que se desarrolla en mi laboratorio, como les comenté, el primer paso para hacer esas tipo de ediciones o esos ensayos es primero insertar un vector lentiviral. Este va a tener, como les comenté, dos componentes principales, un Cas9 y una RNA guía. En el slide previo les mostré que solo era una RNA guía, pero en este caso lo que podemos hacer, ok, lo que podemos hacer es no insertar una RNA guía, sino insertar toda una librería. Cosa que al insertar una librería enorme, lo que nosotros podemos hacer es transducir este lector lentiviral en un pool enorme de células, cosa que cada célula tenga una RNA guía diferente, por lo tanto tenga un knockout diferente para diferentes genes. Entonces, así es como podemos hacer una librería de células con diferentes knockouts. Y luego podemos infectar estas células con un lentivirus, cosa que al final podemos evaluar la diferencia de la salida de esos viruses. Lo curioso y lo importante acá es cómo nosotros podemos identificar que un lentivirus haya salido de tal célula, ¿no? De tal knockout. ¿Cómo podemos hacer eso? Y es que gracias a que este vector lentiviral, perdón, eh, tiene una modificación en sus promotores, esa región U5 y U3. Entonces, estos al final han sido reparados, cosa que tienen la misma secuencia que los lentiviruses, ¿no? Cosa que este se va a insertar dentro del genoma, va a expresar su Cas9, va a generar un knockout, y a la hora que sea infectada la célula, como tiene el mismo promotor, se va a expresar a la misma vez que el propio lentivirus, ¿no? Que está infectando y que está replicándose. Y se va a empacar también junto al, al virus, ya que tiene la misma secuencia de empaque. Entonces, básicamente, este vector ha sido reparado para que tenga, por así decirlo, la misma secuencia de empaque y la misma secuencia de transcripción que el antivirus con el cual vamos a infectar nosotros. Ahora, entonces al final lo que vamos a tener es que vamos a tener como que un barcode, y ese barcode va a ser este RNA guía, ya que va a estar dentro de la célula, porque previamente lo hemos noqueado, ¿no? Y también va a estar dentro del virus, ¿no? Que van a salir. Entonces así podemos ver y podemos relacionar la cantidad de virus que salen en comparación a las células, cuantificando la cantidad de RNA guías en el genoma de los viriones que están en su vena dante, en comparación a la cantidad de RNA guías que se encuentran en las células, ¿no? En el material genómico, básicamente. Entonces, eso lo podemos cuantificar y podemos graficarlo, por ejemplo, aquí, ¿no? En este plot, por ejemplo. Y lo que vemos aquí en el región la región de las Y es esta relación entre RNA guías en el RNA viral con la cantidad de RNA guías en el genoma, bueno, en el ADN genómico, ¿no? De las células. Básicamente es una manera de cómo cuantificar la cantidad de virus que han salido, ¿no? Entonces, si este ratio es positivo, lo que podemos ver es que se encuentran más cantidad de viruses, por lo tanto quiere decir que ese gen que ha sido noqueado efectivamente tiene un rol como restriction factor, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si es que vemos que hay mucho menos cantidad ar- de, de este barcode en el ARN, en el ARN de los virus en comparación a las células, es porque efectivamente ese gen que ha sido noqueado ha cumplido como que un rol de dependency factor, ¿no? Entonces, así es como podemos evaluar no solo uno, sino miles y todo el genoma, si es que nosotros queremos, y al final poder identificar esta función de cada gen, ¿no? Al final, cada puntito aquí representaría un gen, ¿no? Y bueno, entonces nosotros hemos aplicado, ok, parece que estamos con el tiempo, entonces voy a correr un poquito. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es básicamente aplicar esta tecnología y identificamos justamente este gen, NFKBI, que aparentemente estaría cumpliendo un rol en la restricción de este lentivirus. Este usualmente tiene su función normal, básicamente es ser un promotor. Entonces, lo que promueve que es, bueno, promueve genes que son parte de la respuesta antiviral, pero cuando la célula está infectada por VIH, este
VIH, por ejemplo, en general los lentivirus tienen esta secuencia que es reconocida por NFKB1 y por lo tanto eh, va a poder expresar y va a promover la transcripción viral. Entonces, es un, por ejemplo, también de adaptación de estos lentivirus, ¿no? Tiene esa secuencia que es reconocida por promotores, o bueno, factores de transcripción, mejor dicho, del propio host, para que puedan ellos mismos promover su propia transcripción viral. Pero también existen otras proteínas que son, como por ejemplo la que nosotros encontramos en el screen, que permiten eh, inhibir la función de NFKB1 y por lo tanto impedir que se siga transcribiendo el virus, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos ver si es que en el caso de SBMAC, que es el antivirus que él mencionaba, eh, es importante o no justamente esta ruta, ¿no? Para que pueda seguir replicándose. Entonces, esa fue nuestra pregunta, ¿no? Si es que la restricción de justamente este virus era independiente o no de la actividad de promotor. Y bueno, básicamente lo que nosotros hemos hecho es básicamente simular la infección de ese BMAC, pero con diferentes promotores, ¿no? Uno que depende de NFKB y otro que no, en dos líneas celulares, ¿no? Entonces, el modelo de infección que nosotros usamos es básicamente un VLP, que VLP básicamente es una secuencia, pues una partícula muy parecida a un virus. En vez de material genómico de virus, lo que tiene es básicamente un reportero, pero lo que permite aquí es esto, que no trabajemos con virus directamente, lo cual puede ser un poco eh, complicado de manejar, sobre todo el nivel de bioseguridad alto que se requiere. Solo que, bueno, aquí lo reemplazamos por GFP y, bueno, la idea también de esto es que es más sencillo de editar, ¿no? Entonces, la idea de esto es que estos BLPs están compuestos de tres cosas: una envoltura, una cápside y un reportero, como les mencioné. Y este reportero va a ser conducido por dos tipos de promotores, un promotor que va a ser dependiente de NFKB1 y el otro promotor que va a ser independiente de NFKB1, ¿no? Que va a ser promovido por esta región TF, ¿no? Eh, el que va a ser independiente, lógicamente lo insertamos dentro del VLP con la cápside de ese Big Mac, y el que es dependiente lo hemos insertado en el VLP que conduce la cápside de HIV. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es infectar con estos VLPs a dos líneas celulares, como lo hizo Pisato, ¿no? Una línea HeLa, que es epitelial, y otro JERCATS, que como mencioné es de linfocitos. Lo que nosotros esperaríamos es que justamente lo que él observó, que estos bajos niveles de SBMAC se puedan recuperar, ya que nosotros lo que vimos en el screen es que este promotor aparentemente estaría haciendo, bueno, mejor dicho, este inhibidor de promotor, o inhibidor de factor de transcripción, estaría inhibiendo ese BMAC, pero al cambiar justamente el tipo de promotor, estaríamos haciendo que se recupere, ¿no? Lo que esperaríamos. Entonces, el primer resultado que vemos acá es que, al menos en las células gilas, por ejemplo, que le dije que son una línea epitelial, vemos que nuestros VLPs llegan a infectar bastante bien, ¿no? Llegan a infectar bastante bien. En este caso, hemos desarrollado diferentes VLPs con diferentes cápsides, no solo SBMAC, sino también de otras especies, ¿no? De SIV, como este que afecta a chimpancés y otro Sabius rasus. Y por lo general vemos que todos llegan a infectar igual o mejor que HIV. Pero cuando infectamos Jurkats, lo que vemos aquí en la derecha es que la misma tendencia que observó Pisato. Vemos que efectivamente eh, el HIV es el que mejor infecta, y luego muy por debajo están los otros cápsides lentiviruses, lo cual señala, y esto nos da a entender de que efectivamente no importa el tipo de promotor que tenga, ¿no? No importa tampoco la actividad de este gen, efectivamente hay otros genes que son los que están impidiendo que estos virus se repliquen, ¿no? Pero no es este, no es este. Nuestro screen aparentemente necesita otro tipo de validación para poder efectivamente ver si es que NFKB y generar la ruta de NFKB cumple o no un rol en cuanto a la restricción de estos lentiviruses. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es NSKVI podría ser un potencial factor de restricción contra otras cápsidas antivirales, ¿no? Es lo que identificamos en el screen, pero al utilizar nuestro sistema de PLP, lo que nosotros hemos visto es que la restricción de SIV no depende realmente si es que tiene o no este promotor, y si realmente hay un inhibidor que influye en esto, ¿no? Aparentemente no influye en nada.
Entonces parece ser no necesario para la restricción de la cápside de SIV, al menos en nuestro sistema, y puede ser que no sea una barrera para la transmisión de SIV entre especies, ¿no? De otros primates. Y bueno, se necesita más estudios para determinar qué proteínas inmunes se requieren para restringir las cápsides en diferentes SIV en humanos, ¿no? Y bueno, agradecimientos a mi laboratorio, a Rebel Program y a la Sociedad Peruana de Informática. Muchas gracias por su atención. Disculpen si me pasó un poco el tiempo. He tratado de volar, sí, que las últimas partes, pero normal, estoy abierto a preguntas. Creo que hay bastantes cosas que he dejado medio flotando por ahí al final. Eh, y bueno, los escucho. Sí, Madrid, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, igual la pueden ir dejando en el chat también. Sería bueno para poder revisar esta presentación. O bueno, finalizar la presentación. En primer lugar, agradecerte también, Fabricio, por también darte el tiempo de estar aquí presente. Me parece que estás desde Estados Unidos en este momento, ¿cierto? ¿Me parece? Sí, Estás desde efectivamente. Berkeley. Bueno, sí, por todo lo que has hecho para poder estar acá, más bien, muchísimas gracias.